¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza y te impide avanzar? Es una sensación tan común que a veces nos parece inevitable. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido víctimas de este sentimiento, cuando enfrentamos incertidumbre, una crisis personal, problemas financieros. O incluso cuando el mundo parece caótico a nuestro alrededor. Este miedo puede invadir nuestra mente, nublar nuestros pensamientos y hacer que lo más sencillo parezca insuperable. Hoy vivimos en tiempos donde el miedo es parte constante de nuestra vida diaria. La incertidumbre económica, los problemas sociales y los retos personales crean un ambiente de ansiedad que parece imposible de evitar. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hace más de 2000 años un maestro compartió secretos para derrotar ese miedo? Ese maestro fue Jesús, y sus enseñanzas no solo fueron relevantes en su tiempo, sino que hoy, más que nunca, pueden ayudarnos a enfrentar nuestros desafíos con valentía y confianza. En este video, te invito a acompañarme en un viaje profundo a través de las enseñanzas de Jesús sobre cómo vencer el miedo. Exploraremos cómo podemos aplicar esos principios en nuestras vidas modernas para vivir con una plena confianza, sabiendo que no estamos solos y que, con fe, todo miedo puede ser superado. Prepárate para descubrir cómo estas verdades antiguas pueden cambiar la forma en que enfrentas tu día a día. El miedo, en su esencia, es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante lo desconocido o lo que percibimos como una amenaza. Es una reacción instintiva que, en pequeñas dosis, puede ser útil. Sin embargo, cuando el miedo domina nuestra vida, puede convertirse en una prisión que nos limita y nos impide avanzar. Para entender cómo podemos superar el miedo, es esencial ver cómo Jesús lo enfrentó. Uno de los momentos más significativos en la vida de Jesús fue su tiempo en el desierto, cuando fue tentado por el diablo. Durante 40 días, Jesús no solo enfrentó hambre y soledad, sino que también fue puesto a prueba. En medio de esas pruebas, ¿qué hizo? Jesús recurrió a su fe, confiando plenamente en la palabra de Dios. No permitió que las circunstancias lo dominaran, en cambio, se mantuvo firme, demostrando que, aunque el miedo y las tentaciones son parte de la vida, podemos enfrentarlos con fortaleza si confiamos en Dios. Este ejemplo de Jesús nos enseña que, aunque el miedo es parte de la vida, no tiene que gobernar nuestro corazón. Podemos elegir, como Jesús, enfrentarlo con fe y confianza en que Dios siempre tiene un plan, incluso en las situaciones más oscuras. La clave está en no ceder al miedo, sino en confiar en que Dios nos dará la fuerza para superarlo. Uno de los versículos más poderosos que Jesús nos dejó está en Mateo 6:34, no os preocupéis por el mañana. Es una frase simple, pero contiene una verdad profunda que tiene el poder de transformar la forma en que enfrentamos el miedo. Vivimos en una sociedad que constantemente nos impulsa a preocuparnos por el futuro. ¿Tendré suficiente dinero? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Y si las cosas no salen como las planeo? Estos pensamientos crean una ansiedad constante que nos aleja de lo único que realmente tenemos, el presente. Cuando Jesús nos dice que no nos preocupemos por el mañana, no está diciendo que ignoremos el futuro o que no planifiquemos. Lo que nos está enseñando es que obsesionarnos con lo que aún no ha ocurrido es una carga innecesaria. Es como cargar con un peso que no tenemos por qué llevar. El miedo al mañana roba nuestra paz hoy, y eso es lo que Jesús quiere evitar en nuestras vidas. Vivir en el presente es como quitarte una venda de los ojos. Te permite ver las bendiciones que ya tienes y disfrutar de las oportunidades que están justo frente a ti. ¿Cuántas veces has estado tan preocupado por lo que podría pasar que te has perdido de momentos importantes? Quizás una conversación significativa, una oportunidad para disfrutar de una experiencia o un momento de gratitud por lo que ya posees. Este versículo nos invita a confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos en su momento. Nos enseña que debemos centrarnos en el ahora, vivir con gratitud y aprovechar cada día sin ser prisioneros del miedo al futuro. Al vivir de esta manera, liberamos nuestra mente del peso de lo que no podemos controlar y abrimos espacio para la paz y el contentamiento que vienen con la confianza en Dios. Cuando hablamos de enfrentar el miedo, no podemos ignorar los momentos de adversidad en nuestras vidas. Es en esos momentos, cuando todo parece estar en contra nuestra, que la fe realmente se pone a prueba. Jesús nos dejó una enseñanza poderosa en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esta frase, sencilla pero profunda, nos llama a confiar en Dios en medio del caos. Imagina estar en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, las olas golpean con violencia, y todo parece fuera de control. En esos momentos, la tentación de rendirse al miedo es fuerte, pero Jesús nos ofrece algo invaluable,
una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. Es como un ancla en medio de la tormenta. Aunque todo nuestro alrededor esté en caos, nuestra fe en Dios nos mantiene firmes, nos da la serenidad necesaria para enfrentar cualquier dificultad con calma. Esta paz no significa que los problemas desaparezcan de inmediato. Lo que Jesús nos promete es que, en medio de esos problemas, podemos encontrar una paz interior que trasciende todo entendimiento. Es una paz que viene de saber que Dios está en control, que Él nos cuida, y que, pase lo que pase, nunca nos dejará solos. El miedo muchas veces nos dice que estamos solos en nuestras luchas, que no hay salida. Pero cuando confiamos en Dios, descubrimos que no importa cuán grande sea la tormenta, siempre hay una salida. Esa salida es la fe, la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en cada paso del camino. Jesús nos enseña en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una lección esencial para superar el miedo y la ansiedad. Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestras preocupaciones diarias, el trabajo, el dinero, las relaciones, que olvidamos lo más importante, nuestra relación con Dios. Cuando Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios, nos está mostrando una manera de reorganizar nuestras prioridades. Es natural preocuparse por nuestras necesidades, pero Jesús nos invita a confiar en que, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, todas esas necesidades serán suplidas. No significa que las dificultades desaparecerán, pero sí que nuestra perspectiva cambiará. En lugar de ver nuestras preocupaciones como lo más importante, comenzamos a verlas a la luz de la grandeza de Dios. Poner a Dios en primer lugar no es solo una idea abstracta, es una decisión que afecta cada aspecto de nuestra vida. Cuando comenzamos a priorizar a Dios, a vivir según sus principios, nuestras decisiones cambian, nuestras prioridades cambian y, lo más importante, nuestra forma de ver el mundo cambia. Lo que antes parecía una montaña insuperable, ahora se convierte en algo pequeño frente al poder y la provisión de Dios. El miedo a menudo nace de sentir que no tenemos control sobre nuestras vidas. Queremos seguridad, y cuando no la encontramos en las cosas terrenales, el miedo se apodera de nosotros. Pero al buscar primero el reino de Dios, descubrimos que nuestra seguridad no proviene de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Al confiar en Dios, no solo encontramos paz, sino también la seguridad de que, pase lo que pase, Él proveerá lo que necesitamos. La oración es uno de los medios más poderosos que tenemos para enfrentar el miedo. En Mateo capítulo 26 verso 41, Jesús nos recuerda, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí, Jesús reconoce la debilidad de nuestra naturaleza humana, pero también nos ofrece una solución, la oración constante. La oración no es solo una práctica religiosa, es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y nos fortalece espiritualmente. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras preocupaciones ante Dios, sino que también recibimos su paz y fortaleza. Es como si enchufáramos nuestra alma a la fuente de energía divina. La oración nos da claridad, nos permite tomar mejores decisiones y, sobre todo, nos protege de las tentaciones del miedo y la ansiedad. El miedo, muchas veces, nos lleva a tomar decisiones impulsivas o a buscar soluciones rápidas. Pero cuando oramos, encontramos en Dios una fuente de sabiduría y guía. En lugar de actuar bajo la influencia del miedo, podemos tomar decisiones basadas en la confianza y la fe en que Dios tiene un plan para nosotros. Además, la oración no solo nos fortalece, sino que también nos trae paz. ¿Cuántas veces hemos estado agobiados por nuestras preocupaciones, y después de orar, sentimos una calma inexplicable? Esa es la paz que solo Dios puede dar, una paz que no depende de que las circunstancias cambien, sino de saber que Dios está con nosotros en medio de esas circunstancias. Jesús nos invita a orar constantemente, a hacer de la oración una parte esencial de nuestra vida diaria. No solo cuando enfrentamos problemas, sino en todo momento. Cuando desarrollamos este hábito, nuestra relación con Dios se fortalece, y eso nos permite enfrentar cualquier miedo con la confianza de que no estamos solos. Uno de los dones más preciosos que Jesús nos ofrece es su paz. En Juan 14:27, Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí, Jesús hace una distinción clara entre la paz que el mundo ofrece y la paz que Él nos da. La paz del mundo depende de las circunstancias, cuando todo va bien, sentimos paz, pero cuando las cosas van mal, esa paz se desvanece rápidamente.
Sin embargo, la paz de Jesús es diferente, es una paz que no depende de las circunstancias externas. Imagina el ojo de una tormenta. A su alrededor, los vientos son fuertes, las olas son gigantescas y todo parece estar fuera de control. Sin embargo, en el centro de la tormenta, en el ojo, hay una calma absoluta. Así es la paz de Jesús. Aunque el mundo a nuestro alrededor esté en caos, Él nos ofrece una paz interna que es inquebrantable. Esta paz no significa que nuestros problemas desaparezcan, sino que, en medio de ellos, podemos encontrar serenidad y fortaleza en nuestra relación con Dios. El miedo, por naturaleza, busca robar esa paz. Nos hace creer que estamos solos, que no hay esperanza, y que nuestras circunstancias son demasiado difíciles de superar. Pero Jesús nos asegura que, en medio de nuestras luchas, podemos mantener la calma porque Él está con nosotros. Él es la fuente de una paz que trasciende todo entendimiento, una paz que nos permite mantenernos firmes incluso cuando el mundo parece desmoronarse. La clave para vivir en esa paz es confiar en Dios plenamente. Cuando confiamos en que Él tiene el control, dejamos de preocuparnos por lo que no podemos cambiar. El miedo pierde su poder sobre nosotros porque sabemos que, pase lo que pase, Dios está de nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la fortaleza para seguir adelante. Es en esa confianza donde encontramos verdadera libertad, una libertad que solo Jesús puede ofrecer. Jesús nos enseñó que la verdad nos hará libres, Juan 8:32. En un mundo lleno de incertidumbre y mentiras, el miedo muchas veces se alimenta de esas mentiras que nos decimos a nosotros mismos: no soy lo suficientemente bueno, no hay esperanza para mí, estoy solo en esto. Estas mentiras son las que nos mantienen atados al miedo, y solo la verdad de Dios puede liberarnos. Vivir en la verdad de Dios significa conocer quiénes somos en Él y qué ha prometido para nuestras vidas. Nos permite discernir entre lo que es real y lo que es una ilusión creada por el miedo. Muchas veces, el miedo nos hace ver las cosas de una manera distorsionada, haciéndonos creer que nuestros problemas son más grandes de lo que realmente son. Pero cuando conocemos la verdad de Dios, podemos ver las cosas desde una perspectiva diferente, una perspectiva basada en su amor y su poder. El discernimiento es clave para enfrentar el miedo. Cuando conocemos la verdad de Dios, podemos identificar las mentiras que el miedo nos susurra y rechazarlas. El miedo nos dice que no tenemos suficiente, que no somos suficientes, que no vamos a lograrlo. Pero la verdad de Dios nos dice lo contrario, que somos amados, que somos capaces, y que, con Él, todo es posible. Al vivir en la verdad de Dios, encontramos libertad. Ya no somos prisioneros de nuestras dudas o temores, sino que caminamos con la seguridad de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Esa verdad nos da el coraje para seguir adelante, para enfrentar cualquier desafío con la confianza de que no estamos solos y de que, en última instancia, la verdad siempre prevalece. La fe en Dios no es una creencia pasiva. No se trata solo de confiar en que Dios tiene un plan, sino de actuar conforme a esa fe. En Santiago 2:17 leemos: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que la verdadera fe nos impulsa a actuar, a tomar decisiones basadas en la confianza de que Dios está con nosotros. El miedo muchas veces nos paraliza. Nos hace dudar de nuestras capacidades y nos lleva a la inacción. Sin embargo, la fe nos empuja a movernos, incluso cuando no podemos ver el camino completo. Es como caminar en la oscuridad confiando en que, con cada paso que demos, Dios iluminará el siguiente. Esa es la esencia de la fe, avanzar, aun cuando no sepamos exactamente cómo se resolverán las cosas. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, la tentación es quedarnos quietos, esperando a que todo se solucione por sí solo. Pero Dios nos llama a actuar. No podemos esperar ver milagros en nuestras vidas si no estamos dispuestos a tomar esos primeros pasos de fe. Jesús mismo nos mostró el poder de la fe en acción cuando sanó a los enfermos, caminó sobre el agua y alimentó a miles. En cada uno de esos milagros, hubo un acto de fe, ya sea por parte de Jesús o de las personas que recibieron el milagro. La fe, entonces, es mucho más que un sentimiento. Es una fuerza que nos impulsa a tomar decisiones audaces, sabiendo que Dios está de nuestro lado. Y es en esas decisiones donde vemos la mano de Dios actuar en nuestras vidas. Cuanto más confiamos en Él y actuamos conforme a esa fe, más experimentamos su poder y su presencia. Por ejemplo, piensa en una persona que enfrenta una crisis financiera. El miedo podría hacerle pensar que no hay salida, que está atrapado. Pero la fe le impulsa a buscar soluciones, a trabajar con dedicación, a pedir ayuda si es necesario. Esa acción, motivada por la fe,
abre puertas que antes parecían cerradas. Dios trabaja en nuestras vidas cuando damos ese primer paso, y es entonces cuando vemos que nada es imposible para Él. El miedo al rechazo es uno de los temores más comunes que enfrentamos como seres humanos. Queremos ser aceptados, queremos ser amados, y el miedo a ser rechazados puede llevarnos a vivir con una constante preocupación de lo que otros piensan de nosotros. Pero Jesús nos enseñó un camino diferente, uno basado en el amor. En Mateo 22:39, Jesús nos dio el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento no solo es una guía sobre cómo debemos tratar a los demás, sino también una herramienta poderosa para vencer el miedo al rechazo. Cuando nos enfocamos en amar a los demás, el miedo al juicio y la crítica se desvanece. El amor es más fuerte que el miedo, y nos libera de las cadenas del que dirán. Cuando amamos a nuestro prójimo, también estamos reflejando el amor de Dios hacia nosotros. Nos damos cuenta de que nuestra identidad no está definida por la opinión de los demás, sino por el amor incondicional que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y cuando vivimos con esa certeza, el miedo pierde su poder. El rechazo, entonces, deja de ser una amenaza. Sabemos que, incluso si otros no nos aceptan, Dios nos ama tal como somos. Ese amor nos da la seguridad de que no necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos valiosos. Y es en esa libertad donde encontramos la verdadera paz. El amor, además, nos impulsa a actuar de maneras que quizás nunca habríamos imaginado. Nos da el valor para ser generosos, para ayudar a los demás, incluso cuando el miedo al rechazo está presente. Al amar, liberamos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos del poder que el miedo puede tener sobre nuestras vidas. Uno de los mayores temores que enfrenta la humanidad es el miedo a la muerte. Es un miedo profundo, que muchas veces nos lleva a la desesperación o la angustia, porque representa lo desconocido. Sin embargo, Jesús vino a demostrar que la muerte no tiene la última palabra. Su resurrección es el testimonio más poderoso de que, a través de él, la muerte ha sido vencida. En Juan 11:25, Jesús dice, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es una promesa que cambia nuestra perspectiva sobre la vida y la muerte. Si creemos en Jesús, no tenemos que temer lo que vendrá después de esta vida, porque sabemos que hay algo más allá, la vida eterna. La resurrección de Jesús no solo es una promesa de vida futura, sino también una fuente de esperanza y paz para el presente. Cuando entendemos que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo más grande, el miedo pierde su control sobre nosotros. Ya no vivimos con temor a lo inevitable, sino con la certeza de que estamos en manos de un Dios que ha prometido cuidarnos, incluso más allá de esta vida terrenal. Esta esperanza nos da la fuerza para enfrentar las pruebas más difíciles. Incluso en los momentos de mayor dolor o incertidumbre, podemos aferrarnos a la promesa de la resurrección. Jesús venció la muerte, y si confiamos en Él, también nosotros la venceremos. No importa cuán oscura parezca la situación, siempre hay luz al final del túnel cuando caminamos con fe. El miedo a la muerte también nos impulsa a vivir con temor a perder lo que tenemos aquí y ahora. Nos aferramos a nuestras posesiones, nuestras relaciones, e incluso a nuestra salud, temiendo que un día todo desaparezca. Pero Jesús nos muestra que hay algo más allá de lo temporal, algo eterno que nos espera. Esta perspectiva nos libera del miedo a la pérdida y nos permite vivir con mayor libertad y propósito. Después de haber recorrido este viaje por las enseñanzas de Jesús sobre el miedo, es crucial entender cómo podemos integrar estos principios en nuestra vida cotidiana. Es fácil escuchar, pero aplicar es donde se encuentra el verdadero desafío. La vida está llena de momentos en los que el miedo intenta robarnos la paz, pero las lecciones que hemos visto aquí nos proporcionan una guía clara sobre cómo enfrentar esos momentos con confianza, fe y acción. La confianza en Dios no es solo un pensamiento pasajero o una frase que repetimos cuando las cosas van mal, es una actitud constante. Muchas veces, nuestro miedo surge porque tratamos de controlar todo, creyendo que si no tenemos el control, algo malo sucederá. Pero Jesús nos enseña que no es nuestro trabajo controlar cada detalle. Él nos invita a soltar el control y a confiar en que Dios tiene un plan para nosotros. Para cultivar esta confianza, debemos profundizar nuestra relación con Dios. Esto no significa solo asistir a servicios religiosos o leer la Biblia ocasionalmente. Se trata de desarrollar una conexión constante y profunda con Él. Imagina que tu relación con Dios es como un árbol. Si ese árbol no tiene raíces profundas, cualquier tormenta lo derribará.
Pero si esas raíces son fuertes y profundas, el árbol puede resistir cualquier tormenta, incluso las más feroces. Esta relación íntima con Dios se construye a través de la oración constante, la meditación en su palabra y la entrega diaria de nuestras preocupaciones. Cada día, al despertar, puedes comenzar con una oración simple: Dios, confío en ti. No sé lo que traerá este día, pero sé que tú lo sabes, y eso me da paz. Este acto de confianza diaria te ayudará a enfrentar cualquier situación con la certeza de que no importa lo que suceda, Dios está contigo. Finalmente, recuerda que vencer el miedo es un proceso diario. No es algo que ocurra de inmediato, pero cada día que decidimos confiar en Dios, orar constantemente, amar a los demás, actuar con fe y vivir con esperanza, damos un paso más hacia la libertad que Jesús nos ofrece. Cada vez que enfrentamos el miedo con fe, nos fortalecemos, crecemos espiritualmente y nos acercamos más a la vida abundante que Dios ha planeado para nosotros. Jesús nos enseñó que el miedo no tiene por qué dominarnos. Al aplicar sus enseñanzas, encontramos una paz que trasciende cualquier circunstancia y una confianza que nos permite enfrentar los desafíos con valentía. Vive cada día con esa confianza, y recuerda que, con Dios a tu lado, no hay nada que temer.